Lavrov tacha de ilegal el plan de Estados Unidos de explotar yacimientos petrolíferos en Siria. El plan de Estados Unidos de explotar yacimientos de petróleo en Siria es ilegal, advirtió el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Cualquier explotación de recursos naturales de un Estado soberano sin su consentimiento es ilegal, manifestó Lavrov tras reunirse en Ginebra con los homólogos de Turquía e Irán. Los estadounidenses conocen muy bien la posición de Rusia al respecto, subrayó el ministro, quien aseguró que su país la defenderá. El jefe de la diplomacia rusa denunció que, tras el anuncio de la retirada de las tropas norteamericanas de Siria, estas están regresando al país árabe bajo el pretexto de proteger los yacimientos petrolíferos del ISIS. Por parte de Washington es arrogante decir que su presencia militar en Siria es necesaria para proteger los yacimientos, porque parece que los quiere proteger de la propia República Árabe Siria, subrayó Lavrov. En general, para el canciller ruso, las acciones de Estados Unidos en territorio sirio se contradicen con el derecho internacional. Estados Unidos y los miembros de la coalición liderada por Estados Unidos se encuentran en Siria de forma ilegal, pese a la postura del gobierno legítimo de la República Árabe Siria, recordó el ministro. Previamente, un portavoz del Pentágono declaró que Estados Unidos está dispuesto a enviar fuerzas adicionales al noreste de Siria para proteger yacimientos de petróleo de los yihadistas. Según distintas fuentes de la prensa estadounidense, se trata de un contingente de 500 efectivos, así como de varias decenas de blindados Abrams que se desplegarían en la provincia de Deir ez-Zor cerca de la planta de procesamiento de gas Conoco. El periódico The New York Times escribió que Washington baraja mantener en el este de Siria al menos 200 soldados de fuerzas especiales para la lucha contra los terroristas de ISIS. Lukashenko. Minsk debe responder al despliegue de tanques de Estados Unidos en Lituania. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró que Minsk debe responder al despliegue de tanques de Estados Unidos en la vecina Lituania. Nunca antes habían trasladado tropas hacia nuestras fronteras desde allende el océano y de forma tan ostentosa y es un precedente y estamos obligados a responder, dijo Lukashenko citado por la agencia de noticias Belta. Al mismo tiempo señaló que Bielorrusia reaccionará sin blandir las armas. Hay que entender que no debemos blandir las armas, expresó el mandatario al agregar que Bielorrusia es un estado amante de la paz y no quiere guerra. Según la agencia Belta, Lukashenko hizo estas declaraciones tras recibir un informe sobre la situación política y militar y los riesgos que afronta el país. También conoció las medidas de respuesta al despliegue de tropas extranjeras cerca de la frontera bielorrusa. Estuvieron presentes el secretario del Consejo de Seguridad bielorruso, Stanislav Sas, el ministro de Defensa, Andrei Rabkov, y el jefe adjunto del Estado Mayor Pavel Tikhonov. La semana pasada Lukashenko encargó elaborar medidas de respuesta al despliegue de tropas y blindados norteamericanos cerca de la frontera de Bielorrusia. De acuerdo a los datos obtenidos, el 21 de octubre llegaron a Lituania los tanques y vehículos militares que formarán parte del batallón emplazado en el polígono de Pavrade. Se estima que el número de militares de Estados Unidos que se están trasladando a Lituania para la contención, intercambio de experiencias y participación en los ejercicios superará las 500 personas. A su vez, el medio SV Belarus Segodnya comentó citando a Lukashenko que en Minsk siguieron muy atentamente las informaciones sobre el despliegue de tanques estadounidenses. Tenemos todos los datos y se trata de unos 500 o 600 militares que se están trasladando hacia nuestras fronteras y de unos 30 tanques y otros blindados con su respectivo personal y por cierto, no debemos subestimarlo, pero 30 tanques y 30 vehículos blindados contra el ejército bielorruso es algo para reír, expresó el presidente. El líder bielorruso recordó que las fuerzas armadas de su país ya fueron sometidas a 4 modernizaciones tomándose en consideración la experiencia de los conflictos contemporáneos. Sabíamos perfectamente qué fuerzas se crearían frente a nuestra frontera y a qué enemigo podríamos enfrentarnos. Ya estábamos preparándonos y por eso 30 tanques es algo ridículo para el ejército bielorruso, afirmó Lukashenko. Tropas de Estados Unidos cercan una población siria en Deir ez-Zor. Tropas de los Estados Unidos y de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, cercan la ciudad de Beseira en Deir ez-Zor e impiden la salida y entrada de los ciudadanos. El cerco empezó el domingo, después de una manifestación en la que
Los ciudadanos locales condenaron las prácticas de las milicias kurdo-sirias, de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias FDS, que, apostadas en el norte de Siria con el apoyo de los Estados Unidos, luchan en rebeldía contra el gobierno de Damasco, presidido por Bashar al-Assad. Los manifestantes condenan las medidas represivas, la carencia de servicios básicos en la región controlada por las milicias kurdas y la intromisión de los militares estadounidenses que mantienen más de 4 bases cercanas a la frontera con Irak, desde donde hace menos de un día desplazaron un convoy con armas y efectivos. Irán le dice a los Estados Unidos: aventurarse en el Golfo Pérsico está prohibido. Un alto mando castrense iraní advierte a los Estados Unidos que está prohibido aventurarse en la región del Golfo Pérsico, cuya seguridad es de suma importancia para Teherán. El comandante de la Fuerza Naval del Ejército iraní, el almirante Hussein Hanzadi, ha escrito un artículo publicado el miércoles con el motivo del Día Nacional del Golfo Pérsico, fecha en la que se recuerda la expulsión de las fuerzas portuguesas del Estrecho de Hormuz en 1622. El almirante Hanzadi ha dicho que hoy en día el Golfo Pérsico se ha convertido en un foco de confrontación de Irán con la arrogancia mundial, liderada por Estados Unidos y el Reino Unido, así como en el centro de gravedad del poder naval del Frente de la Resistencia Islámica contra dicha arrogancia. También ha pedido a los pueblos de la región estar atentos ante los intentos de los Estados Unidos que pretenden generar división y jugar con el nombre del Golfo Pérsico, que está registrado en las instituciones internacionales. Según Hanzadi, establecer la seguridad en Asia Occidental y el mundo entero no es posible con la presencia de los Estados Unidos en la región, pues resulta imprescindible frenar el aventurismo norteamericano en todo el planeta. El gobierno turco aseguró que sus militares permanecerán en el puesto de observación en la gobernación de Idlib, en el noreste de Siria, que terminó siendo rodeado por las fuerzas sirias en una ofensiva contra los grupos radicales. El noveno puesto de observación de Turquía, en la localidad de Morek, se quedará en su lugar, pese a que el ejército sirio toma el control de la ciudad de Han Sheikhoun, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores de Turquía, Hami Aksay. El 19 de agosto, el ejército sirio recuperó el control de Han Sheikhoun, considerado el último bastión de las formaciones radicales. 2 días después, los soldados sirios cerraron el cerco sobre los radicales al aislar las ciudades en el norte de la gobernación de Hama y al sur de Han Sheikhoun. Turquía mantiene puestos de observación en la zona de distensión de Idlib. Se había comprometido a la retirada de los grupos radicales a 20 kilómetros de esa franja y vigilar el alto al fuego. Ante una serie de infracciones de la tregua por parte de los grupos armados, el ejército sirio reanudó el 5 de agosto sus operaciones militares. Damasco siempre ha considerado ilícita la presencia militar de Turquía en el territorio sirio. Japón elevó una protesta ante Corea del Sur por la decisión de Seúl de renunciar al intercambio de información militar clasificada con Tokio, comunicó este 22 de agosto la agencia de noticias Kyodo, que cita a un alto cargo diplomático de la Cancillería japonesa. Según el medio, la protesta fue presentada por canales diplomáticos. La fuente de Kyodo dijo que Corea del Sur trasladó la confrontación con Japón al área de la seguridad y que Tokio seguirá las acciones del presidente surcoreano Moon Jae-in. El 22 de agosto, Corea del Sur anunció que no prolongará el Acuerdo de Seguridad General de Información Militar firmado con Japón. Se explica que la medida fue tomada en respuesta a las decisiones de Japón de eliminar a Corea del Sur de la lista de naciones que gozan de preferencias comerciales. A principios de julio, Japón declaró haber perdido la confianza en Corea del Sur e insiste en el pago de indemnizaciones a los surcoreanos por el periodo de la ocupación japonesa de la península de Corea de 1910 a 1945. Japón anunció que limitará el suministro a Corea del Sur de 3 productos utilizados en la industria electrónica. Seúl lo calificó de violación de las normas de la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo de Seguridad General de Información Militar fue firmado entre Japón y Corea del Sur en 2016. Estados Unidos venía insistiendo en la firma del documento
porque reforzaba los nexos militares entre Tokio y Seúl, principalmente aliados de Washington en Asia. Gracias al acuerdo, Japón y Corea del Sur podían intercambiar información sobre Corea del Norte en forma directa, sin la intermediación de Estados Unidos. Irán no descarta la posibilidad de mantener negociaciones con Washington a base del respeto mutuo, pero las acciones de Estados Unidos muestran la falta de interés, declaró el canciller iraní Mohammad Javad Zarif. No excluyo la posibilidad de negociaciones, pero digo que deben basarse en el respeto mutuo, dijo Zarif en una entrevista con la cadena NBC. Agregó que estaba en contacto tanto con las autoridades anteriores como la administración actual de los Estados Unidos. Además, según Zarif, existe un canal de comunicaciones oficial con mediación de Suiza. Pero las acciones de Estados Unidos, en particular las sanciones en su contra, así como contra el líder supremo del país, Ali Khamenei, muestran que no están interesados en las negociaciones, subrayó Zarif. Las tensiones entre Washington y Teherán continúan en aumento desde mayo de 2018, tras la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán y la imposición de varios paquetes de sanciones contra el país islámico. Además, la situación en la zona del Golfo Pérsico se ha crispado en los últimos meses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de inapropiada y desagradable la respuesta negativa de la primera ministra de Dinamarca a su idea de comprar Groenlandia. Me pareció que la declaración de la primera ministra, quien dijo que era una idea absurda, era desagradable. Me pareció que era una declaración inapropiada. Todo lo que tenía que hacer es decir, no estamos interesados, dijo Trump a los periodistas. El mandatario aseguró que su idea era solo un pensamiento y que ya se había sido considerado en su momento por anteriores presidentes estadounidenses. Además dijo que se debe mostrar respeto a los Estados Unidos. El fin de semana Trump afirmó que estaba interesado en comprar Groenlandia, la isla más grande del mundo, que ha pertenecido a Dinamarca durante siglos. Copenhague rechazó la idea, calificándola de absurda, y se negó a discutir el asunto. El 20 de agosto Trump aplazó por un tiempo indefinido su reunión con la primera ministra de Dinamarca, programada para principios de septiembre, por su renuencia a debatir la venta de Groenlandia a Estados Unidos. Pakistán quiere que la situación en torno a la región disputada de Cachemira se resuelva de manera pacífica, afirmó el embajador pakistaní en Rusia, Qazi Khalilwa. Pakistán es un país que apoya la paz y en consecuencia deseamos una vecindad pacífica y la resolución de todas las disputas pendientes, incluida la disputa de Jammu y Cachemira a través del diálogo, pero la India se negó a dialogar con Pakistán, dijo Khalilwa. El 5 de agosto la India abolió la autonomía del estado de Jammu y Cachemira y al día siguiente aprobó la división de estas entidades en dos territorios a partir del próximo 31 de octubre. Pakistán advirtió que lo hará todo para contrarrestar cualquier cambio unilateral del estatus de Jammu y Cachemira, reconocido internacionalmente como territorio en disputa. Islamabad ya degradó las relaciones diplomáticas con Nueva Delhi y anunció un embargo sobre el comercio bilateral, así como la suspensión de algunos acuerdos e intercambios comerciales. La Corporación Espacial Rusa Roscosmos patentó una tecnología de camuflaje que hace invisible un satélite para las observaciones ópticas, según se desprende de la base de datos del Servicio Federal de Propiedad Intelectual. La invención pertenece a los métodos de protección o camuflaje y puede ser utilizado para reducir la visibilidad de un aparato espacial en el rango visible del espectro. Se explica en la descripción. El método consiste en recubrir un satélite con una especie de film alveolar o plástico de burbujas que dispersa la luz, lo que reducirá 10 o más veces la visibilidad del objetivo desde la Tierra. Esta tecnología será aplicable a los vehículos espaciales colocados en órbitas a partir de 10.000 o 20.000 kilómetros de altura, donde las herramientas de vigilancia basadas en radares pierden eficacia y por eso se utiliza observaciones ópticas para obtener imágenes detalladas de un aparato espacial y en consecuencia identificar sus objetivos y condición técnica. Se utilizan observatorios especializados. En Rusia, uno de esos telescopios es el Centro Titov de Óptica Láser situado en el macizo de Altai, en el sur de Siberia.